donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Buscando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está Solo y sin hogar, esperando que alguien le ame mejor. hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Hola, muy buenos días, mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en su programa Platicando con Dios, gracias a Dios porque nos permite el poder estar aquí para platicar lo que el Señor ha dado, su palabra, exponer su palabra, el poder escudriñarla y entenderla y poderla expresar, pues lo que Dios quiere expresar a nuestras vidas.
Yo les voy a invitar a que estemos en nuestras Biblias en el libro de Nehemías 1, porque ahí es donde parte todo esto de la historia. Nehemías, Esdras, Ruth, están compaginadas todos estos libros. Vamos a ver, pues no es una porción, son muchas partes en las cuales tenemos que hablar para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Bien, vamos a leer la primera parte en el libro de Nehemías 1:1 al 3. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, dice, en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, dice, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ese es lo que a Nehemías le dicen, le expresan, y lo que Nehemías absorbe, ¿verdad?, en su corazón. Y eso es lo que Nehemías empieza a ver y a entender y a poder planear qué hacer con esta gran necesidad que tenía. Yo les invito a que oremos, hermanos, para que Dios bendiga esta porción de su palabra. Bendito Dios, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias te damos por el estar aquí. Gracias por este espacio tan maravilloso que pone nuestro hermano. Bendice sus vidas, Señor mío, de todos los que están aquí inmiscuidos. Y bendice mi vida, Señor mío, para exponerla. Te pido y te ruego que hables tú, mi Dios, seas tú quien dé palabra de aliento a cada uno de nosotros, a todos los que te están escuchando, mi Dios. Bendice este momento, Señor mío, y te pido y te ruego que tu palabra traspase corazones y que podamos entender y podamos aplicarlo en nuestras vidas diarias, Señor mío. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. Es difícil a veces cuando nos llegan, ¿verdad?, a decirnos: oye, fíjate que pasó esto. Tú estás afuera, estás en Estados Unidos, no sé dónde estés en otro lugar, estés aquí mismo en el país, pero estás retirado, y te dicen: tu familia está pasando una situación muy difícil. Si realmente amas a tu familia, si realmente las quieres, vas a sentir algo que te pega en el corazón, algo que te va a lastimar, que te va a incomodar. Oye, ¿sabes qué? Tu familia está pasando un momento muy difícil, está pasando hambre, están sin techo, muchas situaciones que pueden pasar aquí en México. Hoy en día vivimos una situación muy difícil. Y su mente y su corazón va a tener un cambio. A Nehemías le dicen: tus hermanos, los judíos, están en gran mal y afrenta. Están en una pobreza extrema, están en una situación dificilísima. Entonces Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Dijo: bueno, pues ni modos, yo estoy muy bien aquí con el rey, estoy tranquilo, no me hace falta nada. Pues si ellos están en esa situación, pues ni modo, yo aquí estaré feliz. Yo creo que hasta los días de mi vida estaré feliz y viviré con el rey. Yo creo que lo que marca la Biblia, ese no fue un pensamiento de Nehemías. Nehemías, fíjense bien lo que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La edificación, hermanos, es la culminación de lo que hace Nehemías, ¿verdad?
que es parte de que Dios lo usa, la edificación exitosa requiere un proyecto definido. Y lo requiere porque Nehemías, cuando absorbe toda la información que le dan a Hanani, ¿verdad? Nehemías empieza a entender el mal que estaba pasando el pueblo judío, el pueblo de Dios, sus hermanos, nuestros hermanos, decía Nehemías. Y esto realmente, un proyecto definido. ¿Por qué? Porque en el momento que le dicen, él entiende, se traslada, ¿verdad?, a donde está. Yo creo que cuando nos dicen una situación, nosotros empezamos a vislumbrar el panorama, ¿verdad? Y él vio un panorama muy mal. Y la edificación exitosa requiere de un proyecto definido. Un proyecto definido es una idea de una cosa, ¿verdad?, que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Nehemías en ese momento empieza a pensar eso, ¿verdad? Y Nehemías, ¿verdad? Y para hacer un proyecto definido necesitamos una visión, necesitamos planeación, necesitamos un cálculo para poder realizarlo, y eso fue lo que Nehemías hizo. Y lo primero de todo esto, ¿verdad?, la planeación. ¿Cómo voy a hacer algo en la cual no está en mis manos? No puedo yo solo ir a hablar con el pueblo y a reedificar los muros de Jerusalén. Estaba todo derrumbado, no tenían techo, no tenían nada donde estar. Y más, inclusive yo creo que estaban otros ahí ya habitando esa parte. Y entonces, un proyecto definido requiere una planeación. La planeación que requerimos, primeramente, la oración está dentro de la planeación. Y un gran ejemplo es cuando Jesús, ¿verdad? Jesús oró toda su vida, todos los días, dice. Cada momento oraba Jesús para llevar a cabo ese proyecto, el proyecto que él tenía, ¿verdad? El venir aquí, el humillarse, el estar aquí para darnos salvación y vida eterna, morir en la cruz, ¿verdad? Para eso. Bien, entonces, la planeación es el proceso para cuantificar, ¿verdad?, el tiempo y recursos que un proyecto costará. Esa es la planeación. Pero la planeación en este caso, primeramente, lo que hizo Nehemías fue orar. Dentro de su planeación estaba la oración. Nosotros, cuando tenemos un proyecto, ¿verdad?, un proyecto para servicio del Señor, no podemos decir, bueno, ya el Señor me dio una visión, vamos a hacerlo. No, porque tenemos que orar. Es lo primordial de la vida de un cristiano, la oración. Y Nehemías hizo lo primero que tenía que hacer. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, dice, por los hijos de Israel. Nehemías se desquebraja y empieza a orar, ¿verdad? Dice que fue en el mes de Quisleu, en el mes entre, creo que octubre, noviembre, por ahí debe andar. Y por el calendario judío, pues. Y entonces empieza, ¿verdad?, su proyecto Nehemías con la planeación, empieza la oración. Y qué importante es la oración en la vida del cristiano, es la base fundamental. Empieza la oración y empieza, ¿verdad?, a vislumbrar Nehemías lo que quería hacer. Empieza a orar a Dios, a pedirle dirección. Y eso fue lo importante de Nehemías, porque Nehemías oró aproximadamente entre 5 y 6 meses
para poder tener ese proyecto que dentro de esa necesidad que había, él tenía un proyecto definido para cubrir esa necesidad. Y la necesidad era que el pueblo estaba en un problema muy grave. Nosotros tenemos situaciones difíciles, muchos problemas, muchos detalles, pero la planeación que debemos de tener, si queremos tener una buena familia, con unos buenos cimientos, como Nehemías tenía en mente, ¿verdad? Edificar los muros de Jerusalén, necesitamos buenos cimientos para nuestras familias. Y esos cimientos nosotros somos parte, pues, para poderlos construir. Sobre todo los padres, pues, sobre todo el varón, somos parte de ese proyecto. Nuestro proyecto, el proyecto de vida, pues, de nuestra familia, o si estoy soltero, de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo queremos, verdad, cimentar nuestro proyecto de vida? Nehemías tenía en mente eso, ¿verdad? Tenía una necesidad, en el versículo 3 lo dice, el remanente están en gran mal y afrenta, ¿verdad? Los muros de Jerusalén eran un símbolo, ¿verdad?, de resguardo, un símbolo de protección, un símbolo en el cual decían, aquí está Dios protegiéndonos. Aquí Dios nos cuida. Y la verdad, el que estuvieran derribados, les pegaba muy fuerte, pues, sentimentalmente. Y estaban decaídos, pues. Pero fíjense, dentro de la planeación que hace Nehemías, ¿verdad? Está la oración, la oración, la oración. Y Dios responde en su tiempo, ¿verdad? Cuando vio que Nehemías tenía todo planeado, ¿verdad? Nehemías pensó, yo creo, en las bases, en los cimientos, para construir algo fuerte y bueno. Realmente nosotros estamos orando por nuestras familias y qué cimientos queremos que nuestras familias tengan, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo como congregación? Ya estamos planeando, pues, todo lo que se requiere hacer para tener un estilo de vida como Dios quiera. Necesitamos la planeación, necesitamos dentro de la planeación la oración. Y eso Nehemías lo hizo. Y en la edificación exitosa requiere un proyecto definido, hermanos, que requiere también paciencia. ¿Por qué? Porque no podemos, ¿verdad?, decir, Señor, ha hablado a mi vida y voy a empezar este proyecto. Esperen la voluntad de Dios. Esperen la dirección de Dios. Esperemos. Porque si empezamos a hacer las cosas así a la ligera, déjenme decirles, estoy 99% seguro que las cosas no van a salir bien. Hay que trazar bien, hay que esperar en el Señor, como lo hizo Nehemías, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos pasa algo, tenemos una tribulación, tenemos un problema, tenemos cualquier situación como hijos de Dios. Y nuestra oración, empezamos la planeación mal. Nos sentamos, Señor, te pido que tú me ayudes en el problema y te agradezco, yo sé que tú me vas a ayudar, Señor mío. Y me voy porque me voy a trabajar. Ahí nos vemos. Y la oración de Nehemías no fue así. Fíjense la humildad con la que Nehemías hacía esta oración. Llega un momento en que dice Nehemías, tus siervos, y dice, por los hijos de Israel y tus siervos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo me cuento. Un acto de humildad de Nehemías, pues. La oración tiene que ser así, tiene que ser impecable, pues, una oración, inigualable, para que Dios podamos mover el corazón de Dios, ¿verdad?, por medio de nuestra humildad, nuestra humillación, nuestra adoración a Dios. Y eso hizo Nehemías y vio la necesidad de Nehemías y escucha, ¿verdad? Y en 6 meses o en 5 meses, no sé muy bien, pero debe estar por ahí, responde
responde, ¿verdad?, el Señor. Pero tuvo paciencia Nehemías. Él no agarró y dijo, no, ahorita me voy y veo a ver cómo le hago, como hacemos hay veces muchos. Y ahorita yo empiezo a hacerle por aquí que por allá. Esperemos la dirección de Dios, esperemos escuchar la voz de Dios. Nehemías escucha, ¿verdad? Llega su momento, ¿verdad?, en el cual, porque nosotros tenemos que ser pacientes. Yo veía, pues, y he visto muchos casos, el que es impaciente no espera la voluntad de Dios, no espera la dirección de Dios, y las cosas le salen mal. Esperemos, pues, a que Dios hable en nuestra vida. Sepamos en qué momento Dios está hablando en nuestra vida. Pero eso es con la oración, con la palabra, el estar, pues, sirviéndole a Dios. Y porque si nosotros estamos en un semáforo, estamos impacientes, tenemos prisa, todos tenemos prisa. Y yo creo que todos queremos servirle al Señor, pero tenemos que tener, ¿verdad?, un orden como lo tuvo nuestro Señor Jesús. Y cuando estamos en el semáforo, ¿qué pasaría que si yo digo, bueno, está en rojo, Señor, ayúdame, tú sabes que tengo prisa? Te va a agarrar el otro y te va a confrontar. Y te va a pegar, ¿verdad?, un golpe, o vas a dar tu golpe, o vas a matar a una persona, no lo sé. Pero algo va a pasar si tú rompes esas reglas, pues, de esperar. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que saber la dirección que Dios quiere llevarnos, pues. Nehemías esperó, ¿verdad? Y cuando llegó, ¿verdad?, Nehemías estaba preparado cuando Dios, ¿verdad?, diera ese banderazo. Ahora sí, tu proyecto ya inició con la oración, y aquí está, mira, aquí está la ayuda que yo te puedo dar. Nehemías se sorprende cuando el Señor, ¿verdad?, le dice a Nehemías, dice, sucedió en el mes de Nisán, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, dice, que estando ya, dice, del rey Artajerjes, que estando ya el vino, dice, delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, dice. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjense bien, ahí es cuando Dios, pues, habla, empieza a actuar, ¿verdad? Ya. Es el momento en el que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y Nehemías, cuando ve esa oportunidad, ¿qué volvió a decir? Dice, ¿qué hizo Nehemías? Dice, entonces volvió a orar Nehemías ahí, delante del rey. Y le oró, dice, al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, ¿verdad?, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaban sentados junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. El tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bendito sea el Señor. Cuando uno le quiere servir al Señor, cuando uno quiere, pues, agradar a Dios de esa forma, Dios va a poner todas las cosas en nuestras manos. Y fíjense bien cómo Nehemías, pues, aprovecha la situación.
aprovecha la situación y dice, ya me dio carta libre el rey, me dio un cheque en blanco, me dijo, pide lo que quieras. Y se acuerdan cuando al chavo le decían, ven, te voy a invitar a mi casa, al chavo el 8, te voy a invitar a mi casa y vamos a hacer una fiesta, y el chavo brincaba y sí, y también esto, y voy a comer pastel, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Nehemías tenía muy bien marcado ya lo que quería, y extiende, pues como el rey se extiende, él extiende toda esa situación. Ya tenía definido cómo le iba a hacer, ¿verdad? Y le marca, ¿verdad? Bueno, me vas a dar, ¿verdad?, que me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, porque habían problemas, habían detalles. Y carta para Asad, guarda del bosque, dice, del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas. Qué bendición, pues, cómo Dios habla nuestras vidas y nos da más, hay veces, de lo que nosotros pensamos, porque así dice su palabra, ¿verdad? Y cómo Nehemías entiende toda esta situación, pues que es el momento, pues ya dejó de ser el momento de la esperanza, pues, sino es el momento de actuar. Nosotros cuando nos proyectamos, ¿verdad?, el proyecto de nuestras vidas, el proyecto de nuestras familias, ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando llegue el momento de una situación así, cuando Dios habla a nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando lo que realmente, pues, necesitan nuestros hijos? ¿Estamos cimentando sus vidas, pues, con la palabra de Dios? Realmente necesitamos un proyecto definido, porque no es nada más de que vamos a la iglesia y estás en la iglesia y te regresas. Un proyecto definido de un cristiano, una vida cristiana, pues es una vida de oración, una vida de leer la palabra, una vida de comunión, una vida de hablar de Cristo, una vida de congregarse, una vida de estar sirviéndole a Dios. Y Nehemías tenía muy en claro esto, pues, y quería edificar algo bueno, algo bien cimentado, pies, algo bien para el Señor. Quería servirle totalmente. Nosotros sirvamos, pues, a Dios de esa manera con que Nehemías quería servirle. Fíjense bien que un proyecto definido, la edificación exitosa de un proyecto definido, requiere de una inspiración de valores. Yo como padre tengo que inspirar a mi familia. Nuestro Señor Jesús, como Padre, pues, de nosotros, inspiró nuestras vidas, inspiró la vida de los judíos, inspiró la vida de los apóstoles, inspiró la vida de los que tenía alrededor. Inspiró, pues, Dios inspiró la palabra, ¿verdad?, por medio de los profetas. Necesitamos a alguien, pues, cuando el Señor, pues, te da una visión a ti o te da, ¿verdad?, un proyecto definido y tú se lo presentas al Señor, el Señor lo avala, Déjenme decirle que cuando nosotros presentamos un proyecto, no piensen que todos los proyectos van a ser avalados por Dios. El Señor sabe. Y tú puedes decir, pero si es un proyecto bueno pero Dios no quiere eso. A veces pensamos en nosotros, pero tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Si es de Dios, Dios va a bendecir. Este proyecto en el cual estamos aquí, Dios lo ha bendecido, porque Dios ha querido, pues, que esto salga adelante, porque la base fundamental aquí es la palabra de Dios, de este negocio, pues, que está aquí, de esto que tiene aquí nuestro hermano que prepara, pues, día con día, y que disfrutamos nosotros los que venimos a predicar, porque la verdad disfrutamos. Nosotros nos gozamos de tener este mueble, tener acá, es agradable venir a predicar aquí. Pero el hermano tiene un proyecto definido y el Señor ha bendecido en gran manera aquí este proyecto. ¿Por qué? Porque aquí se dedica, pues,
lo primordial, lo primero, pues, la palabra de Dios. Y eso es importante para nuestras vidas, pues tener definido algo, inspirar, pues. Miren, nosotros, por decir, tenemos en la Casa Hogar un proyecto definido. Dios ha puesto ahí, pues. Ahorita ya tenemos 13 niños, gracias a Dios. Y ahí los vamos educando. Pero yo solo no puedo hacer todo. Tuvieron que ver mi vida otros hermanos. Inspiré pues sus vidas de ellos. Porque Dios inspiró mi vida. Esto así es. Esto va en serie, pues. Y inspiro la vida de ellos, llegan y están con nosotros ahí trabajando también, sirviéndole al Señor. De gran manera. Y la inspiración de valores es más que nada, es estimular, pues. Estimular, ¿verdad? Esa responsabilidad o de transmitir mi proyecto, ¿verdad? Con la planeación a otras personas y concientizarlos de la necesidad y la visión que Dios me ha dado. La inspiración de valores. Yo tengo que transmitir mi proyecto también. Nosotros como padres tenemos que inspirar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Como modelo que somos nosotros, tenemos que inspirarlos. Como parte de sus vidas tenemos que inspirarlos. Me acuerdo que cuando teníamos 7 niños, yo creo que me veían los niños a mí y decían, no, pues él es el que está encargado de aquí, ¿no? Y saludaba yo a los niños y es agradable estar ahí, la verdad. No puedo descifrar lo amoroso que son los niños. Y cuando llegaba yo y entonces empezaron a entender que yo estudié ingeniería y me dedicaba a eso y la construcción, a veces llegaba yo un poquito manchadito y todo. Y entonces un día le dice a la hermana, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú quieres ser? No, yo quiero ser como el hermano Román. ¿Cómo? Yo quiero ser ingeniero. Y todos quisieron ser ingenieros. Y eso me llenó de agrado, no porque pensaran en mí, ¿no? Sino porque dije, Señor, me has dado una gran lección. Estos niños están viendo lo que yo soy. Estos niños se están fijando en mi figura. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que voy a seguir haciendo? Así que, Señor, ayúdame, porque estos niños me van a ir viendo a mí. Y no solo a mí, sino a los más adultos, pues, y a los que están ahí. Cómo hablo, cómo me visto, cómo de alguna forma actúo, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis valores, qué es lo que yo hago, pues. Nosotros inspiramos la vida, pues, de nuestros hijos, de nuestra familia y de todos los que están alrededor de nosotros. Nehemías inspiró, ¿verdad? Inspiró la vida de muchas gentes, ¿verdad? Bien, tengamos en mente que cuando servimos al Señor, ¿verdad? Siempre el enemigo va a querer también parar nuestro proyecto y derribarlo. Fíjense bien cómo Sanbalat y Tobías, en el versículo 7 y 8 del 4, dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, dice, que los muros de Jerusalén eran reparados ya, y que ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron pues, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Normalmente, ya Nehemías, Dios le había respondido. Dios había bendecido con todos los materiales y con todos los que se necesitaba. Hacer un muro así como de esa dimensión costaba muchísimo dinero. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada imposible. Y empieza pues la edificación, ¿verdad? Nehemías, y empieza de alguna forma, ¿verdad?
Fíjense bien en el versículo 17 cómo inspira Nehemías a todos sus hermanos. Les dije, versículo 2:17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más en esa situación en la que estamos. Estamos en pobreza, estamos en gran humillación delante de los demás. Y tenemos al Dios Todopoderoso, pues. Y como que un hijo de Dios, pues, vamos a estar así, dando lástima, mendigando, estamos pues sin techo, sin nada. Entonces, tenemos al Dios poderoso, le dice Nehemías. Al Dios que puede hacer todo lo posible, pues. Y todo lo imposible. Y entonces empieza a transmitir, ¿verdad?, lo que se necesita cuando la gente está de alguna forma, ¿verdad?, derrotada de la vida. Eso es lo que se necesita cuando se necesita estimular a la gente, ¿verdad? Se necesita consolarla, se necesita estimularla, transmitirle lo que Dios te ha transmitido. Nosotros como padres tenemos que ser estímulo para nuestros hijos y para nuestras esposas, para la gente, para los hermanos. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías empieza, ¿verdad?, a tener su proyecto, ya lo tenía en mente, Dios estaba obrando, ¿verdad?, pero requiere una inspiración de valores. Dejemos ya de estar así, vayamos y edifiquemos, pues. Ya el Señor ha bendecido, ya nos dio esto, ya nos dio el otro, vamos a edificar y dejemos de estar en esa situación. Fíjense bien, cuando Sanballat y Tobías, ¿verdad?, y los árabes se enojaron mucho, se unieron para ir a atacar al pueblo de Jerusalén. Porque siempre en un proyecto, ¿verdad?, al servicio de nuestro Señor, siempre van a haber detalles. Y aquí está la prueba. En nuestra vida como familias siempre van a haber detalles. Pero estemos como estuvo Nehemías, animó al pueblo. Cuando ya estaban, ¿verdad?, ahorita lo vamos a ver, anima al pueblo y tiene que volver otra animación. Fíjense bien en el capítulo 4:6, porque así está esto, pues, 4:6. Dice, edifiquemos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Pero por qué? Porque Nehemías, pues, ¿verdad?, inspira de una manera concreta, ¿verdad? Y en el versículo, y lo da con un gran discurso. Necesitamos palabras de aliento para animar la vida de nuestros hijos. Oye, papá, fíjate que tuve un problema en la escuela. ¿Qué pasó, hijo? Pues, fíjate que una materia se me hizo muy difícil. Ya ves cómo son los hijos, ¿no? Y empiezan a darle vuelta. Dime lo concreto. Ya uno más o menos ya sabe por dónde le está tirando, ¿verdad? Pues mira, es que reprobé esa materia. Oye, no puede ser así. Le empiezas a decir hasta de lo que se va a morir. Y tú no te diste cuenta que pasaste una situación similar a eso, pues. No fuiste tal vez un gran estudiante, no sé. Pasaste por muchas situaciones. Y muchos dicen, no, pero es que en aquel tiempo mi papá, mi mamá no tenían dónde mandarme. Y yo, mira que eso, lo otro. Pero yo luché, yo hice esto. Esa no es la forma de estimular. Sino hay que aconsejarlo, hay que estimularlo, hay que consolarlo, pues. Hay que hacerle ver, pues, que sí se puede hacer. Porque de eso se trata, pues, de que nosotros seamos los orquestadores de nuestra familia, nosotros como varones.
Y tenemos que de alguna forma estimular la vida de nuestros hijos. Nehemías estimula en gran manera, con un gran discurso, pues, la vida de los judíos que tenían que trabajar ahí. Fíjense bien, en el capítulo 4, 14, en el 13 dice: entonces por las partes bajas, cuando llegó Sanballat y el otro dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Dice Nehemías. Entonces por las partes bajas del lugar, dice, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, dice, y dije, da un gran discurso, ¿verdad?, a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, ¿verdad?, y pelear por vuestros hermanos, y pelear por vuestros hijos, y pelear por vuestras hijas, y pelear por vuestras mujeres y por vuestras casas. Les hace entender la dimensión, ¿verdad?, de que ellos tenían que luchar por sus vidas. Nosotros hemos hablado con nuestros hijos que tienen que luchar por sus vidas de una gran manera, con un gran discurso, pues. Nos hemos sentado con nuestros hijos y se ha levantado el padre o la madre y decirles: hijos, tenemos que luchar por la vida. Tenemos que luchar por servirle al Señor. Hemos animado la vida de nuestros hijos con esos valores. Le hemos hablado, pues, acerca de lo que Dios hace, pues, de lo que Nehemías pudo hacer. Le hemos hablado de lo que Job pasó. Le hemos hablado de lo que Noé hizo, de lo que Abraham hizo. Le hemos hablado de lo que hizo Jeremías, Zacarías, Isaías y todas esas gentes, pues, que estuvieron ahí. De todos los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Pablo. Hemos hablado, hemos inspirado la vida de nuestros hijos con todo eso. Tenemos la oportunidad. Nehemías tuvo esa oportunidad, y fue la oportunidad oportuna, pues, de decir un gran discurso. Cuando ellos tenían miedo ya porque estos hombres iban a matarlos. Vamos a luchar. Y yo estoy al frente. Y ¿saben qué? Tenemos al frente a un personaje muy grande que es nuestro Dios. Nosotros tenemos a Jesús, pues, en nuestras vidas, delante de nosotros. Y vamos a pelear y vamos a luchar. Esa es una inspiración de valores, pues, ¿verdad? Hace entender lo que tenemos, lo que somos y al Dios poderoso que tenemos, ¿verdad? Y fue un gran discurso que animó y alentó, ¿verdad?, a los demás. La idea es que nosotros hagamos ver, ¿verdad?, lo grandioso que es Dios para nuestras vidas y concientizar a los demás lo valioso que somos, ¿verdad?, la situación en que estamos y lo que podamos lograr, ¿verdad? Y entonces eso hace Nehemías, ¿verdad? Se levanta con gran autoridad y da uno de los discursos más sobresalientes para animar, ¿verdad?, al pueblo judío, ¿verdad? Bien, entonces entendamos, pues, primero lo que Dios ha decidido hacer y así poderlo transmitir y animar la vida de otras personas. Y lo hizo también con una gran organización. No se trata de alentar a nuestros hijos, no se trata de mandarlos, pues, a la escuela, no se trata de mandarlos a la iglesia, si no tenemos una organización. Si tenemos un proyecto definido que hacer, tenemos que tener organización también. Nehemías organiza a todas las familias de una manera estupenda, pues. De una manera, o sea, y no se crean que eran 1, 2, 3, 4, eran miles, pues, de judíos. Poder organizarlos, poder concientizarlos, poder animar sus vidas, era difícil. ¿Cuántos somos en nuestra familia? Somos 5, 6, 7, 8, no sé cuántos seamos. Pero tenemos que ser la figura, pues, del seno familiar nosotros. Como lo fue Nehemías, fue una gran figura y concientiza y anima, pues, la vida y organiza la vida de todos los que iban a trabajar ahí. Nehemías, después de animar al pueblo, ¿verdad?, y convencerlos, los organiza y así poder culminar el proyecto planeado y así cumplir con Dios al realizar un proyecto exitoso. Nosotros
la culminación de nuestras vidas tal vez no es cuando morimos, pues, sino es vivir de una manera correcta aquí en este mundo también. Con nuestra familia, disfrutar desde este momento, disfrutar nuestra familia, disfrute a sus hijos, inspirándolos, pues, con esa inspiración de valores que necesitamos, pues. Hermanos, si tenemos en mente, ¿verdad?, nuestros proyectos de familia, ¿verdad?, no olvidemos lo que hizo Nehemías, ya que todo proyecto de cualquier índole, ¿verdad?, no hablando de la familia, hablando de otra cosa, pero en este caso lo empiezo a compaginar con la familia, ¿verdad?, inicia con una necesidad que va de la mano de la oración ferviente, como lo hizo Nehemías. Y debemos ser pacientes para entender la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Porque cuando Dios da el banderazo, nos va a dar más de lo que esperábamos. Dios abre puertas cuando uno está dispuesto a servirle. Si estamos al frente, ¿verdad?, de un proyecto, si estamos al frente de un ministerio, si estamos al frente de algún servicio que estamos dándole al Señor, ¿verdad?, seamos buenos líderes, que inspiren a otros hermanos y que tengamos, ¿verdad?, una buena organización para la realización, ¿verdad?, del proyecto que tengamos definido. Obedezcamos la voz de Dios, ¿verdad?, y Dios proveerá. Dice por ahí, dice la Biblia, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y yo agradezco a Dios porque en la Casa Hogar, hermanos, nosotros, Dios nos dio esa visión. No crean que fue tan fácil. Han sido casi, de proyecto van como 18, 19 años. Ha sido una planeación. Dios me fue puliendo en ese aspecto. Dios me fue llevando. Ese sueño fue hace, no sé, como 27, 28 años. Y fue el proyecto, pues, para servirle al Señor. Y ahí está el Señor, ahí nos tenía. Hasta que Dios dijo, ahora sí es el momento. Entendimos la voluntad de Dios. Y empieza, ¿verdad?, nuestro proyecto ya con la oración. Y ahí está. Ya tenemos 2 años, pues, de estar firmes en el Señor, en ese ministerio. Y gracias a Dios, Dios ha bendecido de gran manera. Ha multiplicado, ha servido, ha proveído, ha dado todo lo que necesitamos. Agradezco a Dios por esta porción de la palabra, porque ha sido de gran bendición para mi vida. Ha sido un ejemplo, Nehemías, para estar también ahí al frente, pues, de la Casa Hogar. Yo agradezco a Dios porque Dios nos da palabra, pues, de cómo tenemos que ser buenos líderes en nuestras familias, pues, cómo tenemos que inspirar, cómo tenemos que definir nuestros proyectos de vida y la de nuestros hijos. Agradezcamos a Dios, pues, por el entendimiento, por su palabra y por su amor que tiene para sus hijos. Dios les bendiga, hermanos, y gracias, pues, gracias por este momento de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, Hablo de tu bendición en mi existir. tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La, 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 la.
enamorado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Para vivir. De temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz.